La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos amigos alrededor del mundo. Los eventos religiosos que están en camino definitivamente cambiarán su vida por completo. Y no me estoy refiriendo a eventos carismáticos. Me estoy refiriendo a eventos dramáticos. Cosas que dan miedo si es que puedes llegar a entenderlo. Millones de protestantes y otros en nuestro mundo occidental van a la iglesia al menos parte del tiempo. Cantan, bailan y aplauden. Intentan hacer vínculos con los demás y sentirse bien consigo mismos. Pero esto no continuará durante muchos años más, ya que la mayoría de esta gente está totalmente engañada. Casi todas las estadísticas de los grupos protestantes admiten que muy pocos de los que asisten a la iglesia realmente entienden o estudian la Biblia. La mayoría no están convencidos de que la Biblia sea inspirada o sea la instrucción de Dios. Así que si sus ministros comienzan a revertir las enseñanzas bíblicas y enseñan ideas que no son bíblicas, esta gente muchas veces no se da cuenta de lo que sucede o simplemente ni siquiera les preocupa lo que dice la Biblia. Pero existe una entidad satánica verdadera. Aquí tenemos cómo Dios describe a este poderoso ser espiritual. Al ir avanzando en el programa, quisiera que usted lo vea en su propia Biblia si es que tiene una a mano. Investíguenos. Por favor, no me tome la palabra. Usted crea lo que lee en su propia Biblia, así significa algo para usted. Esta es la palabra de Dios. Vea lo que la Biblia realmente dice. Vayamos al Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 9. Describiendo al mismo Satanás en los tiempos del fin, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Está claro? Su Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y como explicaré en un momento, una tremenda guerra espiritual comienza a tomar lugar cuando Satanás finalmente es lanzado fuera y arrojado en esta tierra, y en esa próxima guerra espiritual, todo el infierno se desatará. Mucha más violencia, asesinatos, violaciones y torturas están comenzando a tomar lugar. Estas cosas acontecerán. Estos extraños crímenes serán atribuidos a gente con trastornos mentales, aunque en realidad los demonios de Satanás estarán involucrados causándolo. Estos espíritus caídos son absolutamente rebeldes en contra de Dios y todo aquello que Dios representa. Junto con Satanás, estos demonios siempre intentan dañar, desalentar y destruir a la creación más alta de Dios, la raza humana. Las autoridades civiles no entenderán con qué se estarán enfrentando. Una vez que Satanás es lanzado fuera, inusuales violencias, instancias de torturas, violaciones perversas, y toda clase de cosas extrañas van a empezar a acontecer. Luego una fuerza muy poderosa se levantará y tomará el poder en Europa Central, lo cual cambiará su vida por completo y todo aquello que a usted lo rodea. Usted necesita entender estas cosas. Usted necesita actuar. Acompáñenos. Amigos, piensen en las múltiples guerras religiosas que arrasaron a Europa durante siglos. Imagine los enormes cementerios que albergan a miles de personas muertas a causa de las tales llamadas guerras religiosas. ¿Ha visto usted fotos de personas torturadas hasta la muerte o torturadas en el potro durante las persecuciones religiosas de las llamadas épocas oscuras? ¿Piensa que no puede volver a suceder? Piénselo otra vez. Y notemos nuevamente las descripciones inspiradas por Dios. Vayamos nuevamente al Apocalipsis capítulo 12, comenzando ahora en el versículo 7. Léalo en su propia Biblia. Apocalipsis 12, versículo 7. En los primeros versículos describe cómo fue nacido Cristo y cómo la temprana iglesia tuvo que huir a un lugar de refugio en el desierto. El versículo 7 se adelanta cientos de años en este lugar, francamente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Así que Satanás estará enardecido en el tiempo del fin, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, como ya leímos, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Satanás es el gran dragón, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Toda clase de demonios serán arrojados a la tierra en el tiempo del fin. Esto va a acontecer. Usted experimentará esto, la mayoría de ustedes. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la preciosa sangre de Jesucristo, a través del perdón de Cristo y del Espíritu Santo. Ellos pudieron vencer, y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Algunos preferirán morir, francamente, por haberse vuelto todo tan feo. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, dice Dios, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Al acercarse el fin, la ira de Satanás provocará terribles conflictos, terribles persecuciones religiosas. Pensémoslo. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de estas terribles cosas y momentos de terrible persecución en los tiempos del fin? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Es obvio que aquí persiguió a la verdadera iglesia de Dios, o que va a hacerlo. Y se le dieron a la mujer, o sea, a la verdadera iglesia, 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, no hacia el cielo, no en un rapto, sino para que volase al desierto. Y el cielo nunca es llamado desierto. No es un rapto. La iglesia va al desierto, a su lugar donde es sustentada. Dios se encarga de su verdadero pueblo, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, por 3 años y medio. Son protegidos sobrenaturalmente aquellos que están dispuestos a obedecer a Dios. Notemos nuevamente lo que dice Jesús, porque aquí está hablando del mismo momento y de las mismas cosas. Vayamos ahora a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y comencemos a leer aquí en el versículo 3. Los discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta era? No en el año 70, sino al final de la era. Y Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Lo primero que empezó a hablar es de falsos ministros, falsos maestros. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Como vemos, hay infinidad de guerras surgiendo en África, en Irak, en Siria, en el sureste de Asia, y por todo el mundo, más que nunca antes. Toda clase de conflictos étnicos están aconteciendo ahora y seguirán multiplicándose hasta alcanzar la gran ruptura violenta de esta tierra y de la sociedad de este mundo. Guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, lo cual es naciones individuales, pero luego usa una palabra griega distinta. Reinos, significando alianzas de naciones, guerra mundial, al final de los tiempos. Y habrá hambres, lo próximo que dice. Falta de alimento, lo que veremos muy pronto. Pestilencias, epidemias de enfermedades. Además comenzarán muy pronto que afectarán a nuestra gente aquí en el mundo occidental. Y terremotos en diferentes lugares. Se va a poner peor. El Evangelio de Lucas capítulo 21 dice grandes terremotos. Y todo esto será principio de dolores. Se va a llevar unos años, pero estas cosas deben empezar a suceder. Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién le habla? Le estaba hablando a sus discípulos y le está hablando a los verdaderos cristianos de los tiempos del fin. Y os entregarán a tribulación, a los verdaderos cristianos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Los verdaderos cristianos serán aborrecidos por todas las naciones. Esto no es algo insignificante. Esto es un odio masivo contra los verdaderos cristianos y la verdadera cristiandad en los tiempos del fin. Y ya se está elaborando ahora. Una terrible persecución definitivamente se avecina. ¿Entiende usted lo que debe hacer? ¿Estará listo usted? Notemos cómo el Dios omnipotente inspiró al apóstol Pablo a describir esta apostasía religiosa y a la genuina persecución, o a la persecución de los genuinos cristianos, una verdadera persecución. Vayamos a 2 de Tesalonicenses ahora, amigos. 2 de Tesalonicenses en la Biblia, y veamos lo que Dios inspiró al apóstol Pablo a que escribiera. Está hablando de nuestro tiempo, como veremos. 2 de Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 1. Véalo en su Biblia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea que está hablando de los tiempos del fin, nuestro tiempo cuando retorne Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, demonios que intentan engañarlo, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, como si fuese una carta de los verdaderos ministros de Dios, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea que muchas cosas tienen que acontecer antes. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y francamente la mayoría de los comentarios admiten que la mejor traducción es rebelión. Que la gran rebelión venga antes, una masiva rebelión en contra de Dios, el verdadero Dios de la Biblia, en contra de todo vestigio de lo que solemos creer o que creen muchos creyentes por lo menos, en contra de la decencia, una rebelión contra el verdadero Dios y su camino. Una gran rebelión viene primero, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, haciéndose pasar por Dios. Este hombre realmente se enaltece a sí mismo, actúa como un superhéroe, actúa como si fuese Dios. Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y como vemos actúa muy importante. Dice, se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Él quiere que la gente lo adore a Él. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo dice, yo les advertí en persona, pero ahora se los digo por escrito. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. En la Reina Valera 60, la cual estamos usando, la palabra original en griego es anomia, o sea, contra la ley. Y obviamente se está refiriendo a la ley de Dios. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará, así que vive hasta la venida de Cristo. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá. Este hombre será totalmente destruido, con el resplandor de su venida, como podemos ver en Apocalipsis 19, versículo 20. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Notemos esto. Satanás está involucrado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Poder, señales y prodigios mentirosos. Van a haber más milagros falsos. Van a haber más cosas extrañas aconteciendo en el futuro como milagros falsos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Ha recibido usted el amor de la verdad? ¿Estudia la Biblia realmente donde puede entender lo que acontece? ¿O la lee sin interés? ¿Lee el Salmo 23 para reconfortarse? ¿O lee este libro para entender la mente de Dios, el plan de Dios? Todos los eventos que están empezando a acontecer afectarán su vida. Usted debe comprenderlo. Pruébeselo. No tenga miedo de hacerlo. Examínelo y pruébelo. Así que aquí describe cómo mucha gente no le interesa el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿qué hace Dios? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Debemos entender que todo este sistema que se va a levantar va a incluir falsas señales, poder y prodigios mentirosos. Así que entendamos a qué se refiere esto. En este momento quisiera ofrecerles lo que es sin lugar a dudas el folleto más impactante que hemos publicado. Este folleto es titulado El falso cristianismo, un engaño satánico. Le enviaremos este revelador folleto del falso cristianismo absolutamente gratis al requerirlo. Este folleto le dará las respuestas verdaderas de cómo este mundo ha sido engañado masivamente, más allá de lo que muchos se imaginan. Este folleto, El falso cristianismo, un engaño satánico, está lleno de pruebas documentadas de respetables historiadores y enciclopedias. Usted puede investigarlo. No son solo argumentos, son referencias de fuentes respetables. Contáctese con nosotros ahora y requiera su copia absolutamente gratis del falso cristianismo, un engaño satánico. Es todo lo que necesita. Solo pida el folleto del falso cristianismo.
También puede ordenarlo sin cargo en el sitio web elmundodemañana.org o puede encontrarnos en El Mundo de Mañana en Facebook y en Twitter. Requiéralo ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Ahora regresemos a nuestro tema, esta satánica cristiandad falsificada. Vayamos ahora en la Biblia al Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 notará que los primeros versículos está hablando obviamente del Imperio Romano, que se levantó después de su gran caída del 476 y revivió en el 554. Pero en Apocalipsis 13, versículo 11, habla de otra fuerza, otra bestia. Dice: después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. El dragón es Satanás, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así que ejerce el poder del Imperio Romano, y hace que la tierra y los moradores de la tierra de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La bestia fue muerta en cierto sentido o herida en el 476, en la caída del Imperio Romano. Revivió en el 554. Luego un gran poder comenzó a asentarse en el Imperio Romano y un gran falso profeta comenzó a emerger. Durante el tiempo que se aproxima, como describe aquí en el versículo 15, a este hombre se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Para forzar a la gente a creer en ellos, forzar a la gente a creer en los falsos milagros, forzar gente a creer en el falso profeta y en el falso sistema, porque Satanás es, amigos, un gran engañador, y ya ha promulgado una falsa cristiandad en toda la humanidad. Una buena falsificación en un billete se parece mucho al billete genuino. Uno lo mira y parece real, pero realmente no tiene ningún valor. La cristiandad falsificada no es la cristiandad de Dios. Se parece a la original. Satanás es ingenioso, pero es distinta. Notemos esta advertencia inspirada de Pablo acerca de esto en 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11. Aquí está la advertencia de Pablo en 2 de Corintios 11 acerca de los falsos ministros que vendrían. Vayamos ahí en la Biblia. 2 de Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Satanás es muy astuto. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, un mensaje completamente distinto, que el que habéis aceptado bien lo toleráis. Pablo está advirtiendo que la gente estará tan confundida que lo van a tolerar, y somos así hoy en día. Espero que la mayoría se den cuenta. Continúa diciendo en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. Estos hombres se ven bien en la superficie, apareciendo como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se ve bien, como un ángel de luz, pero no lo es. Así que no es extraño si también sus ministros, a los ministros de quién se refiere aquí, a los de Satanás, así que los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
La mayoría dicen que no hacen falta las obras. Dios dice que sí. Pensémoslo. Satanás tiene falsos ministros. Ahora vayamos a los Hechos 20 y comencemos a leer aquí en el versículo 28. Esta es la última advertencia de Pablo a los ancianos de Éfeso. Dice en el versículo 28, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia de Dios, como dice en el original, y la cual es el verdadero nombre, mencionado 12 veces en la Biblia, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, falsos ministros, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, cosas que no son, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Pablo les suplicó a ellos, por favor despiértense, que no hagan caso a esa falsa enseñanza que estaba empezando a infiltrarse y que tomó la iglesia cristiana. Nuevamente, amigos, los invito a contactarse con nosotros para requerir una copia gratis de este alarmante folleto, El falso cristianismo, un engaño satánico. Podrá ver que este revelador folleto va mucho más allá de cualquier cosa que haya podido entender anteriormente. El falso cristianismo, un engaño satánico, le dará verdaderas respuestas en cómo este mundo fue masivamente engañado, mucho más allá de lo que la mayoría se imagina. El falso cristianismo está repleto de pruebas documentadas de respetables historiadores y enciclopedias, así usted puede estar seguro. Contáctese con nosotros inmediatamente y requiera su copia gratis de El falso cristianismo, un engaño satánico. También puede requerirlo en el sitio web elmundodemañana.org o en El Mundo de Mañana en Facebook y en Twitter. Requiéralo ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Amigos, ambas, su vida física y su vida eterna están en peligro ahora mismo. Así es, la profetizada gran tribulación va a tomar lugar durante las vidas de la mayoría de ustedes. Usted puede obedecer al Dios de la Biblia, o puede dejarse llevar por las tradiciones de los hombres y seguir este falso sistema y la cristiandad falsificada por Satanás. O uno tiene la protección divina de Dios o no la tiene. No permita ser engañado por una cristiandad astutamente falsificada, una falsa cristiandad que ha sido inducida por el mismo Satanás. Notemos lo que dijo Jesucristo. Pensemos en lo que Cristo nos advirtió claramente en el Sermón del Monte. Vayamos a Mateo 7. En su Biblia está ahí, Mateo 7, versículo 21. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor. Ah, sí, yo lo sigo. Amo al Señor. Qué bueno conocer al Señor, dicen. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Esa es la clave. ¿Está dispuesto a hacer lo que dice Dios? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos o predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Algunos creen que los demonios son ignorantes. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos piensan eso. Entonces Jesucristo les dirá a esta gente que piensa que le sirvieron a Él, nunca os conocí. ¡Wow! Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, como dice en el original. Otra vez la palabra anomia, lo cual significa en contra de la ley.
La gente que menoscaba la ley de Dios, que dice estamos bajo la gracia, que no hay que obedecer la ley de Dios, y que lo único necesario son todas estas ceremonias y tradiciones de hombres, y este gran sistema tan interesante y no es necesario hacer lo que Dios dice. No, es necesario hacer lo que dice Dios. Notemos nuevamente lo que describe Jesús, lo que advierte Jesús en Lucas 6. Búsquelo en su Biblia, aquí está nuevamente. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? La mayoría dicen, yo sigo al Señor, yo amo al Señor, ¿de veras? ¿Cuál es el amor de Dios? Vayamos a 1 de Juan 5:3. 1 de Juan 5:3. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, plural, los 10, sus mandamientos no son gravosos. No son tan difíciles. Este es el amor de Dios, que hagamos lo que Él dice, que guardemos sus mandamientos. Pero a nadie le gusta hacer esto. Nadie quiere que Dios le diga qué deben hacer. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pensémoslo. ¿Se tomaría el tiempo para estudiar genuinamente este libro, la Biblia, y entender lo que dice? ¿Está dispuesto a actuar en la verdad? Usted debe actuar en la verdad, no solamente hablar y hablar. No solo decir, lo amo al Señor, sino estar dispuesto a hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, plural. Véalo en 1 de Juan 5:3. Así es como se ama a Dios. Como he dicho muchas veces en mi versículo favorito, Gálatas 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, aunque sigo viviendo físicamente, mas vive Cristo en mí. Esa es la clave. ¿Vive Cristo en usted? ¿Guarda sus mandamientos, como lo hizo durante su vida física dejándonos un ejemplo? ¿Hace usted eso a través del Espíritu de Dios en usted? Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no solo fe en, sino la fe del Hijo de Dios. Cristo viviendo su vida en usted y teniendo la fe y sometiéndose a Dios. La confianza de que esto funcionará bien, poniendo su confianza en Dios y haciendo lo que Él dice. Usted debe hacer su parte para entrar en el reino de Dios y estar protegido en estos tiempos terribles que se aproximan. La decisión es suya. Encuéntrenos cada semana en el programa El Mundo de Mañana. En este programa obtendrá una preciosa información que no encontrará en ningún otro lugar. Los invitamos a escuchar a nuestros colegas, quienes les presentarán perspectivas especiales de importantes temas bíblicos. Le traemos la verdad en este programa. Nosotros creemos y enseñamos la verdad. Investíguenos. Asegúrese de encontrarnos nuevamente la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.